Dios les bendiga a ese pueblo santo del Señor que en esta tarde nos sintonizan a través de las redes cibernéticas, a través de nuestra página web, que desde sus hogares pues nos están escuchando. Les tendemos un cordial saludo, un abrazo en el Señor, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe ahora y siempre. Queremos pues también aquellos amigos que nos sintonizan a través de nuestra página web www.iglesiaavivadencristo.com, que también nos pueden llamar a los teléfonos al 787-908-2938, que al final del programa vamos a estar orando por cada uno de ustedes, ya sea por enfermedad, por algún problema, aquel que quiere entregar su vida al Señor. En esta tarde también estaremos orando por él al final del programa. Y ahora pues vamos a hacer una breve oración, ustedes en sus hogares, y este es su servidor, el pastor Isaías Rivera, aquí en la casa del Señor. Vamos a unirnos todos en una oración para presentarle este culto a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinita bondad, te damos gracias, Señor, por las bendiciones recibidas en este día, donde tú nos has cuidado, Señor, donde nos has protegido, nos has bendecido, Señor, de muchas maneras, Señor. Nos has bendecido también con la oportunidad de llegar a tu casa de adoración, para desde aquí, desde este lugar, rendirte culto de adoración, de alabanza, el cual te pedimos que tú dirijas nuestras mentes, que tú dirijas, Señor, todo pensamiento, mi Dios, que tú seas quien obres en nuestros corazones, Señor, Padre, de tal manera que todo lo que hagamos sea conforme a tu divina voluntad. Que esta ofrenda, Señor, que vamos a presentar por medio de este sacrificio, sea una ofrenda grata ante tu presencia, mi Señor. Así te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cantamos una alabanza. La gloria que cayó allá en el Sinaí, esa gloria también hoy va a caer aquí en el monte Sinaí. El Señor hizo temblar. Así
hay que darle la libertad para sentir ese fuego espiritual en nuestras vidas. Bien, vamos a darle lectura a una porción de la palabra del Señor que la hemos considerado en el libro de los Hebreos, el capítulo 2, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas las sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Padre, la cual, mi Dios, es vida, es de mucho provecho, de mucha utilidad. Padre celestial, por eso te suplicamos que tú nos ayudes a entenderla, que tú nos ayudes, Señor, a retenerla en nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor, a ponerla por obra, que sea como un alimento espiritual a nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos llene, Señor, que a través de ella, Señor, sintamos nuevas fuerzas para seguir hacia adelante en este camino, mi Dios, batallando contra todas las fuerzas malignas, Señor, que se manifiestan en nuestro caminar. Padre, confiamos, Señor, en que tú eres poderoso, Señor, y en que tú eres quien nos ayuda, Señor, a recibir las fuerzas por medio de tu palabra, mi Dios, para seguir hacia adelante venciendo todas las tentaciones del enemigo. Gracias, mi Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Cantamos otra alabanza. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta sola
glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia más bonita, cuando uno puede sentir esa libertad para alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bien, en esta tarde pues vamos a continuar con este culto, el cual se lo dedicamos a nuestro Señor Jesucristo, porque eres merecedor de toda gloria, eres merecedor de toda honra, y todo se lo dedicamos a Él, reconociendo que por Él es todo y sin Él nada podemos alcanzar. Por eso le damos la gloria y la honra a nuestro Dios en todo momento, en todo lugar. No importa las circunstancias que nos puedan estar rodeando, siempre hay un agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Creador. Gloria a Dios, aleluya. Nos pueden llamar al 787-908-2938, y como dijimos al comienzo, al final del programa pues estaremos haciendo una oración por los enfermos, por todas las necesidades, creyendo que le servimos a un Dios grande y de poder, que para Él no hay limitaciones, que todo está bajo su poder, bajo su control. Bien, vamos a entrar en la exposición de la palabra del Señor en esta tarde, y quiero, para comenzar, pues pedirle la dirección a nuestro Dios, que Él sea quien nos dirija en esta tarde. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa de adoración, aunque en unas circunstancias limitadas, Señor, pero nos permites desde tu casa de oración poderte rendir este culto de adoración en esta tarde, mi Dios. Padre, ahora te pedimos la dirección, que tú seas quien nos dirija en la exposición de tu palabra en esta tarde, mi Dios. Confiamos en tus promesas, confiamos en tu poder, Dios. Confiamos en que tú eres quien conoces la necesidad de cada uno de los oyentes. Mira ese pueblo que nos escucha, Señor. Ese pueblo, mi Dios, que por tu gracia tú nos permites, Señor, estar dirigiendo, mi Dios. También aquellos que nos sintonizan, mi Dios, que pertenecen a otras congregaciones. Padre, también aquellos inconversos que también nos sintonizan, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú traigas palabra de bendición para cada uno de ellos en esta tarde, mi Dios. Palabra de sanidad, palabra de aliento, palabra que fortalezca sus vidas espirituales. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Pues, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas quien traigas el mensaje de acuerdo a la necesidad, mi Dios. Solamente somos los instrumentos, Señor, pero tú eres quien pones, Señor, la palabra al abrir de nuestros labios, porque solamente tú tienes el control y el conocimiento de la necesidad de cada uno de los oyentes. Aquellos que todavía no han dado el paso, Señor, te pedimos, mi Dios, que a través de tu palabra tú los convenzas, mi Dios, para que den ese paso de fe, mi Dios. Tomar esa decisión tan importante en la vida del hombre, mi Dios,
que no hay otro paso de mayor importancia, mi Dios, que este, que dar un paso de fe, Padre Santo. Entregarnos a ti de todo corazón, mi Dios, para que tú seas quien nos guíe, Señor, en ese arrepentimiento verdadero, mi Dios, y que un día podamos ser herederos de las mansiones celestiales. Pues gracias, mi Señor, gracias te doy, mi Dios, y en tus manos, Señor, me pongo para que tú seas quien tomes el control de todo. Así te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. El primer paso que da el hombre es el paso de creer. Creer que solamente en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna. Eso es lo primero que hacemos. Creer en esas promesas santas que están en la palabra del Señor. Pues bajo el tema creer estuvimos hablando la primera ocasión. La segunda ocasión estuvimos hablando acerca de la respuesta a la oración, porque cuando oramos y recibimos respuesta a nuestras oraciones, confirmamos de que Dios está con nosotros y que Él escucha nuestras oraciones y que Él responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad. El domingo estuvimos hablando bajo el tema del conocimiento, el poder y el gozo. Tres argumentos muy importantes en la vida del cristiano. Los que le servimos al Señor tenemos conocimiento. Conocimiento no de las cosas terrenales. No me refiero al conocimiento de las cosas terrenales, porque esas son perecederas. Tenemos el conocimiento de las cosas celestiales, de la esperanza que nos espera en nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el poder para vencer toda tentación del enemigo. Cuando viene la tentación y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos vencer esa tentación. Porque de otra manera no podemos vencer la tentación, sino por ese poder del Espíritu Santo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Y seguramente eso nos llena de gozo cuando vemos todas estas cosas, cuando podemos creer de todo corazón, cuando podemos recibir respuesta a nuestra oración y cuando podemos entender los misterios del Evangelio y cuando podemos vencer las tentaciones que presenta el enemigo día tras día en nuestro caminar, pues eso nos llena seguramente del gozo, de la alegría para seguir hacia adelante. Pues en esta tarde yo quiero hablar con ustedes bajo el mismo tema, certeza cristiana. Certeza cristiana es una relación con Cristo, una relación que no la tiene todos los hombres sobre la faz de la tierra, sino aquellos que comenzamos creyendo en el Evangelio. Ahí comenzamos y seguimos viendo esos frutos que siguen produciendo frutos de bendición en nuestra vida espiritual, que nos llenan de todas las arras que necesita el cristiano para poder vencer al maligno y seguir hacia adelante en la ruta que hemos trazado para poder llegar hacia el reino de los cielos.
Pues en esta tarde vamos a hablar de fe, vamos a hablar de amor y vamos a hablar de obediencia. Si no creemos en Dios, no podemos tener fe y no podemos tener amor. Amor a estar firmemente en el Evangelio, a ser obediente. No podemos ser obediente de ninguna manera a la palabra del Señor si no tenemos amor, porque por ese amor que tenemos, que Dios nos ha dado, es que nosotros podemos entrar en la obediencia. La obediencia es un requisito dentro de la vida del cristiano. Pero esa obediencia no se puede adquirir si realmente no hemos tenido un nuevo nacimiento con nuestro Señor Jesucristo. Si no hemos recibido esa transformación, esa llenura del Espíritu, pues el hombre no puede obedecer al Evangelio. Porque desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el hombre quedó bajo maldición, quedó en el camino de la desobediencia hacia Dios. Y solamente a través de creer en el Santo Evangelio es que nosotros podemos entrar nuevamente en esa dimensión de ser obedientes a la palabra del Señor, teniendo el entendimiento, creyendo en las promesas que están en su santa palabra, teniendo esa respuesta a la oración, ese conocimiento y ese poder. Porque las fuerzas del enemigo son tan grandes que el hombre solamente las puede vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera el hombre es derrotado. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre es victorioso. Porque Dios nos da la victoria para vencer la adversidad del enemigo. Quiero en esta tarde leerles 2 versículos para comenzar del Evangelio de 1 Juan, el capítulo 5, que es el que estamos hablando de Dios. Ese capítulo es el cual hemos seleccionado para este tema, el cual hemos estado hablando en 3 ocasiones y ya esta es la 4ª ocasión. Y vamos a leer en esta tarde el versículo 19 y el versículo 20. Y por ahí comenzamos citando otros versículos más de la palabra del Señor para nuestra bendición en esta tarde. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que somos de Dios, dice el versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Mira cómo Juan, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué podemos traducir? Bajo el poder absoluto del maligno. Pero nosotros tenemos esa seguridad que somos de Dios, no pertenecemos al poder del maligno. Porque si perteneciéramos al poder del maligno, pues estuviéramos bajo el poder del maligno, como está la mayor parte de la humanidad. Y no del tiempo presente, sino desde el tiempo en que el hombre cayó de la gracia de Dios.
donde el mundo recibió una transformación total, que cayó en el poder del maligno. Pero para eso vino Cristo, para redimirnos de la maldición del maligno. Por eso Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno, bajo ese dominio del poder de Satanás, de la serpiente antigua, que tiene 52 nombres, los cuales no podemos entrar en esos detalles en esta tarde. Pero continúa diciendo el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mire qué gracia más linda recibe el cristiano, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Entendimiento para qué? Para poder distinguir entre las fuerzas satánicas y el poder divino de Dios. Nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En ese nosotros estamos, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, este es el camino verdadero, el genuino es este. El creer en ese Jesucristo que vino a la tierra a morir por los pecadores. Cuando creemos, entramos en la dimensión del camino verdadero. Estábamos en error, estábamos en pecado, estábamos en maldad, estábamos totalmente fuera de la realidad, viviendo un mundo lleno de fantasía, un mundo sin esperanza. Pero cuando creemos y conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces decimos, este es el verdadero Dios. Ahora sí que yo tengo futuro. Porque solamente el hombre que le sirve al Señor, es el que tiene futuro. Desgraciadamente, el hombre que no le sirve al Señor no tiene futuro, porque va camino a la perdición, va camino a la destrucción. Pero aquellos que conocemos al Señor, nos sentimos seguros en Él y tenemos una seguridad, una firmeza, una confianza, y decimos, estoy en el verdadero, estoy en el camino verdadero, estoy en su Hijo Jesucristo. Yo lo siento en mi ser, yo lo siento en mi interior, y me siento tan fundamentado sobre esa roca que no hay viento ni corrientes que me puedan arrastrar, despegar, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que en quien yo he creído es poderoso para darme la victoria. No importa las circunstancias, porque yo estoy confiado en que Cristo vino a morir a esta tierra por los pecadores. Y me ha redimido de toda maldad, de todo pecado. Siente ese gozo el cristiano. El cristiano siente ese gozo. El cristiano siente esa paz. El cristiano siente ese amor que traspasa cualquier adversidad que pueda presentar el enemigo, porque ese es el verdadero amor. Ese amor que tiene el cristiano por las cosas espirituales. Ese amor que cuando viene la tentación le podemos decir al maligno, nada me puede apartar del amor de Cristo.
circunstancias que quieran venir, nada me puede apartar del amor de Cristo. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Y ese verdadero amor es el que nos produce el amor. ¿Para qué? Para amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Él mismo habló, el mismo Jesús, y dijo: no que ustedes me hayan elegido a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Son dos cosas muy distintas, dos interpretaciones muy distintas. Yo te seleccioné a ti, no fue que tú me seleccionaste. Dijo: yo te seleccioné a ti, te llamé, te llené, te cubrí con mi amor, te cubrí con mi misericordia, te transformé. Y por eso hoy tú sientes esa seguridad. Por eso el cristiano siente esa seguridad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido transmitido en nuestros corazones para vida eterna. Entonces, ¿qué podemos entender? Que los cristianos pertenecemos a Dios. Esa es la cuarta certeza cristiana. Según el versículo 19, Juan nos dice que en este mundo existen solamente dos tipos de personas. Solamente dos tipos de personas existen en el mundo. ¿Cuáles son? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Palabra ruda, palabra dura de creer, palabra que suena para aquellos que no le sirven al Señor, una palabra fuerte. Pero eso es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, y en este versículo Juan nos dice, que solamente existen en este mundo dos tipos de personas. No hay tres, solamente dos: los que sirven a Dios y los que sirven al poder de Satanás. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay gente que se sorprende y se le ponen los ojos grandes cuando escuchan la expresión que tú eres un hijo del diablo. Usted sabe que hay mucha gente que se escandaliza con eso, que se escandalizan cuando dicen: ese predicador me dijo que yo era un hijo del diablo. Pero lamentablemente, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, porque solamente hay dos caminos: los que le servimos a Dios y los que no le sirven a Dios, pero le sirven al diablo. Eso es lo que nos dice Juan, que solamente hay dos tipos de personas en este mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los cristianos que pertenecemos a nuestro Dios sentimos esa certeza espiritual en nuestras vidas. Sentimos diferente. Nos sentimos con esa creencia firme. Y como tenemos esa creencia, vamos de rodillas. ¿A quién le pedimos? ¿A los gobernantes? No, le pedimos a nuestro Dios. Le pedimos con fe. Le pedimos con esa seguridad. Y recibimos la respuesta a nuestra oración. Vamos a escudriñar la palabra y entramos en esa dimensión del conocimiento, de entender las Escrituras. Y cuando hay algo que no lo podemos entender, entonces ¿a quién acudimos? Acudimos a la oración. Señor, ayúdame a entender esto que me dice tu palabra, que no lo puedo entender. Y recibimos esa respuesta a nuestra oración, que podemos entender lo que nos habla la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es palabra viva. La Biblia no es un libro común,
La Biblia no es un libro como cualquier otro libro. No, la Biblia es inspiración divina. Y si es inspiración divina, es un libro santo inspirado por Dios para la instrucción del hombre y de la mujer. Para que podamos entender con qué nos acercamos a nuestro Dios y que también podamos entender aquellas cosas que Dios no quiere que nosotros practiquemos. O sea, es para nuestra instrucción, para nuestra dirección en la vida terrenal, buscando ese conocimiento, buscando ese poder y buscando ese gozo para entrar en la dimensión de la obediencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice él, y los hijos del diablo. Ahí está marcada la diferencia. Aquel que no hace justicia, que hace lo malo, que entra en la dimensión del pecado, que vive en pecado, que hace todo lo contrario de lo que nos enseña las Sagradas Escrituras y que no ama a su hermano, no es de Dios. La Biblia es clara. Que no hace justicia, la justicia que está plasmada en esta santa palabra, y que no ama a su hermano, no es de Dios. No ama a su hermano, ¿por qué? Porque no ama a Dios. Si amara a Dios, seguramente tiene que amar a su hermano, a su prójimo, aún a nuestros enemigos. Tenemos que amarlos, porque así nos manda la palabra del Señor. ¿Y por qué amamos a nuestros enemigos? Porque esa es una demostración del amor de Dios. Cristo vino a este mundo a morir, ¿por qué? Por los pecadores, por aquellos que caminaban de espaldas a Él. Y nos ha dejado la puerta abierta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, recibimos en nuestros corazones una manifestación de amor. Sentimos que somos amados por Dios. Y así el mismo amor se manifiesta en nosotros, que entonces comenzamos a amar a nuestro Dios de todo corazón. Y como amamos a Dios de todo nuestro corazón, ese amor se sigue manifestando en el amor hacia nuestros hermanos, y aún más allá de nuestros hermanos, amando a nuestros enemigos, amando a aquellos que todavía no conocen al Señor. Los amamos y desearíamos que pudieran entender el camino que nos conduce a la vida eterna, y que ellos también puedan llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el amor que está dentro de nuestros corazones nos impulsa a predicar el Evangelio. Por eso es que predicamos el Evangelio, porque ese amor que hay en nuestros corazones es el que nos impulsa a predicar el Evangelio, porque tenemos una creencia, una firmeza
tenemos un conocimiento, tenemos un poder, tenemos un gozo. Y ese gozo, queremos que también aquellos que no conocen al Señor tengan ese mismo gozo en el Señor. Ese gozo espiritual. Ese gozo de un día poder alcanzar la redención eterna. Ese gozo que hay en el cristiano de poder llegar a alcanzar la vida eterna. Porque cuando llega las manifestaciones del enemigo, las tentaciones, por el gozo que hay en nuestros corazones, podemos reprender el poder satánico y no caer en la tentación del enemigo. ¿Qué podemos entender? Cada ser humano o bien pertenece a Dios o al sistema de maldad mundano que es el dominio de Satanás, como dice el versículo 19. Como el mundo entero, como un sistema de maldad pertenece a Satanás, los cristianos siempre caminamos en un deber de evitar siempre la contaminación de este mundo. Siempre me gusta la relación que hay entre el médico y el paciente. El médico está para buscarle alguna alternativa al paciente que se pueda curar de la enfermedad. Porque cuando visitamos a un médico, porque tenemos alguna dolencia, algo que nos molesta, vamos buscando algún remedio. Y para eso está el médico. Pero a la misma vez, el médico tiene que protegerse que la enfermedad que lleva el paciente o que tiene el paciente no lo contamine a él. Pues nosotros los cristianos tenemos ese mismo deber. Los cristianos tenemos el deber de siempre evitar que seamos contaminados ¿con qué? Con el pecado, con la maldad. Predicamos el Evangelio. Estamos predicando el Evangelio todos los días. Pero a la misma vez tenemos que protegernos de la contaminación del pecado. El mismo Jesús predicó el Evangelio. Fue el primero en predicar el Evangelio. Traer el plan de salvación. Pero a la misma vez no permitía contaminarse con el pecado. Por eso él dijo en uno de sus escritos: yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Esa es la llaga. Esa es la enfermedad que él vino a curar. Esa es la principal enfermedad que Jesucristo vino a este mundo a curar, la lepra del pecado. Y sanó muchos enfermos, resucitó muertos, levantó paralíticos, sanó muchos leprosos. Por encima de todo, había un compromiso de él. ¿De qué? De curar la lepra del pecado. Él murió por los pecadores. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada, dice, nada absolutamente tiene en mí. Ningún reclamo podía hacerle Satanás. No tenía dominio sobre Jesús, ni reclamo de pecado. Jesucristo era totalmente santo, santo y puro. Y nosotros los cristianos tenemos
también todos los días vivir nuestra vida en esa dirección, predicando al pecador, predicando que solamente en Cristo hay redención, hay vida, pero a la misma vez tenemos que protegernos de que la contaminación del pecado no nos alcance, que Satanás no tenga por dónde reclamarlos, acusarlos. Él es el acusador, dice la palabra del Señor. Pero una cosa es que me pueda acusar y otra cosa es que tenga la razón para acusarme. Jesús dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y en nada tiene en mí, de nada tiene que acusarme. Ningún poder él tiene sobre mí, porque no había pecado en Jesús. Aún siendo hombre, no había pecado en él. La justicia de Dios moraba en él. Pues la justicia de Dios tiene que morar también en nuestros corazones en este tiempo. No puede haber rastro de pecado en nosotros. No puede haber por donde el enemigo nos pueda acusar, que tenga razón el enemigo de acusarnos. Él nada tiene en nosotros, porque nosotros pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos entender? Dentro de los discípulos de Jesús, 12 discípulos, habían 11 discípulos que el enemigo no tenía por dónde acusarlo, pero sí había un Judas Iscariote donde el poder satánico sí lo pudo acusar, porque Judas caminaba, comía con Jesús, era el tesorero, pero Judas era un simple instrumento del príncipe del gobierno del reino de las tinieblas, porque no había tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, no había creído en Jesús como el Mesías, no creyó que ese era el Hijo de Dios y que había llegado al mundo para redimir el mundo del pecado y la maldad. En su corazón no había ese pensamiento, sino que caminaba con Jesús, participaba, veía todos los milagros, disfrutó de todo eso, pero su corazón siguió completamente empedernido, endurecido, como un instrumento del príncipe del gobierno del reino de las tinieblas de Satanás. Gloria a Dios. Pero Jesús decía: Satanás nada tiene en mí. Satanás no podía acusarlo, no podía exigirle alguna, ni acusarlo de pecado, porque en siguiente no podía retenerlo tampoco en su muerte. Como el príncipe de las tinieblas no tenía por dónde acusar a Jesús, no había pecado en Jesús, no tenía autoridad sobre Jesús para retenerlo en la muerte. Y de la misma forma, aquellos que le servimos al Señor, el enemigo no tiene la autoridad para retenernos. Por eso dice la Biblia que a la final trompeta dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
El poder de Satanás tiene la autoridad para retener a quienes, aquellos que murieron en pecado. Pero aquellos que murieron en Cristo, el poder satánico no tiene poder para retenerlos en ese momento, sino que dice que serán levantados, serán transformados para estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. De la misma manera que a Cristo el poder de la muerte no pudo retenerlo, porque no había pecado en Jesús, no murió en pecado, nunca se halló pecado ni engaño en su boca, sino que vivió un hombre santo y puro, que sufrió, pero cuando resucitó, cuando llegó el momento de resucitar, resucitó en gloria eterna, y el poder del enemigo no pudo retenerlo en la tumba. De esa misma manera nos sucederá a nosotros, los que moramos en Cristo, y aquellos que ya han muerto en Cristo. Cuando suene la final trompeta, el poder de Satanás no puede retenerlo. Se levantarán para recibir al Señor en el aire. Cristo venció y derrotó a Satanás. El capítulo 2 de Hebreo, que leímos en el devocional, el versículo 14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es, dice claramente, ¿a quién? El diablo. Palabra ruda para los que caminan en pecado, palabra fuerte para los que caminan en pecado. Pero eso dice la Biblia. El diablo, el acusador, el engañador, dice, debido a que aquellos que Jesús vino a redimir, ese fue el propósito de Jesús, venir a esta tierra, a redimir el hombre de pecado. Gloria a Dios. No hay nada mayor que el hombre pueda recibir que ser redimido del poder del pecado y entrar en la dimensión del Espíritu Santo. No somos carnales. Él tuvo que asumir lo mismo, la misma postura de hombre carnal. Solo de esa forma él podía llenar las expectativas. Cristo tuvo que venir a esta tierra, bajó de su trono de gloria, ser encarnado, padecer por los pecadores, similarmente a lo que nosotros podemos padecer en esta vida. Tuvo los mismos sufrimientos, los padecimientos, vinieron las tentaciones, como hombre sufrió las tentaciones, pero venció. Y cuando llegó el momento de la resurrección, ¿qué sucedió? La muerte no pudo retenerlo, porque Satanás no tenía por dónde acusarlo. Gloria a Dios. La muerte de Cristo no significa victoria alguna para Satanás, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. La muerte de Cristo no significa ningún significado de victoria para Satanás, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios, que Dios lo envió a este mundo a morir por los pecadores, para redimirnos del pecado y de la maldad. No se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían dice que no respondía con maldición,
¿Por qué? Porque cuando el diablo nos trata de maldecir, él nos está tentando para que nosotros le respondamos con la misma maldición. ¿Para qué? Para ahí entrar en pecado y acusarnos. Gloria a Dios. Juan 14, 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, dijo él, vamos de aquí. Levantaos, vamos de aquí. Jesús declara un ejemplo perfecto en consecuencia de que debemos obedecerlo en todo. De la misma forma que Él obedeció al Padre. Él obedeció al Padre en todas las cosas, no importando los sufrimientos, los dolores. Él obedeció al Padre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte más despreciable de la historia. Muerte de cruz. Él nos declaró un ejemplo perfecto en consecuencia, del cual nosotros los cristianos debemos obedecer. Jesús nos expresa la urgencia de llevar a cabo la voluntad del Padre. Como Él llevó la voluntad del Padre, también quiere que nosotros llevemos la voluntad de Él. Que vivamos en este mundo, no importa la circunstancia, no importa la lucha. Él nos manda que tomemos su ejemplo, que vivamos en obediencia, que no le demos la oportunidad al poder satánico, que no entremos en la dimensión del pecado, sino que nos mantengamos justos, nos mantengamos puros, nos mantengamos seguros. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga la más mínima oportunidad de acusarnos. De tal manera que si estamos vivos o estamos muertos en el día del arrebatamiento de la iglesia, la muerte no pueda retenernos en la tumba, sino que recibiremos cuerpos glorificados para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volvamos y retrocedamos otra vez al versículo 20 de ese capítulo 5 de 1 Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay vida eterna si no caminamos ¿en quién? En el verdadero, en el Hijo de Dios, creyendo en sus promesas, pero creyendo en sus verdades, creyendo en sus sufrimientos, creyendo en sus padecimientos. Que cuando viene el padecimiento nos mantengamos firmes como Él se mantuvo firme, creyendo de todo corazón en el verdadero. Estoy en el verdadero, estoy sufriendo por causa del camino de la verdad, del verdadero, de Jesucristo, del Hijo de Dios, el que vino a este mundo a morir por nosotros los pecadores. Yo estoy en ese camino. No importa el sufrimiento, no importa el dolor, pero tengo que mantenerme en esa fidelidad, porque yo estoy en Jesucristo. Y este es el verdadero Dios, este es el verdadero camino. Los sufrimientos no me pueden apartar del verdadero.
Los sufrimientos no pueden provocarme que yo le dé la ocasión al enemigo cayendo en la tentación del maligno. No, yo estoy en el verdadero. Jesús, en obediencia al Padre, se mantuvo confiando en su Padre en todo tiempo. Y en toda tentación que el enemigo le presentó, no se dio a ninguna tentación, porque él estaba sujeto a la obediencia del Padre. Ese era su compromiso, estar en esa obediencia con el Padre, cumpliendo las órdenes que el Padre le había dado de venir a la tierra a redimir al mundo que estaba perdido. Ese era el compromiso, esa era la voluntad del Padre. Que por ese amor hacia el mundo que se perdía, Él entró en la obediencia. ¿En la obediencia a quién? Él entró en la obediencia al Padre. Lo que el Padre le dijo, las instrucciones que recibió, Él vino a cumplirlas, no importa las circunstancias del mundo pecador. No importa cómo se manifestaran las circunstancias, los ataques del maligno, Él vino a cumplir en obediencia una misión. Y no podía entrar en la dimensión del pecado. Por eso cuando llegó el momento de la resurrección, la muerte no pudo retenerla. El poder satánico no pudo retenerlo, sino que se levantó de entre los muertos en victoria. De esa misma forma el cristiano se levanta en victoria. La muerte no puede retenernos. Gloria a Dios. ¿Qué podemos entender cuando dice verdadero? Una palabra que significa genuino, a diferencia de aquello que es falso, aquello que tiene apariencia de ser verdadero, pero no es original, no es genuino, brilla como oro, pero no es oro. Verdadero, la palabra significa genuino, a diferencia de aquello que es falso, que nos habla en los versículos 21. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 21 de ese capítulo 5 de Juan? De primera Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Tan pequeño, ¿verdad? Juan escribió en el Espíritu, en ese versículo 21, guardaos, hijitos, hijitos, amados. Una palabra llena de amor, una palabra llena de cariño, una palabra llena de sentimiento. Cuando dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando nos habla acerca de los ídolos, ¿de qué nos está hablando? De todas aquellas cosas que nos quieren arrastrar, de lo que es verdadero, de lo genuino, de lo puro, de lo perfecto, pero nos quiere arrastrar a los ídolos, a lo que no es del agrado de nuestro Dios. Él es el verdadero. El camino del Evangelio, en creer en nuestro Señor Jesucristo, es el camino verdadero. El camino verdadero de Dios, y el que nos conduce ¿a dónde? A la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos entender? El hecho de que Jesucristo es el Dios verdadero, podemos entender que es la quinta certeza de la vida eterna.
Este versículo constituye una síntesis de toda la carta de Juan, la certeza más grande de toda la encarnación, porque garantiza también la certidumbre de todas las demás. Cuando dice, hijitos, guardaos de los ídolos, nos está hablando que nos guardemos ¿de quiénes? De los falsos maestros, de los falsos maestros que caminan por el mundo, de las falsas enseñanzas del evangelio que nos quieren engañar, que nos quieren arrastrar a la tentación del pecado. Juan, después que habla de estos versículos con tanta profundidad, entonces lo dice en el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos, cuidado con los ídolos, cuidado con escuchar otro mensaje que te desvía del mensaje verdadero, porque tú estás en el verdadero, tú estás en Cristo Jesús, y ese es el verdadero, y ahí está la vida eterna. No hay otro hombre, no hay otro camino, en el cual podamos alcanzar vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dispuesto a padecer como Él padeció. Que los padecimientos no nos confundan y nos hagan desviar de lo verdadero. Que la idolatría que se manifiesta por los falsos maestros no nos desvíen del buen camino que nos conduce a la vida eterna. Esa doctrina fundamental que se desprende del amor y de la obediencia hacia Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno otro os predicase otro evangelio del cual hemos aprendido, dice, sea anatema. No importa lo que tú veas, porque hoy se habla mucho de cuántas cosas que suceden, de sanidades, milagros, pero por el otro lado vemos una predicación conforme a los ídolos, apartado de la doctrina de Jesucristo, del evangelio el cual profesamos, del evangelio el cual hemos aprendido. Pues Juan contrasta este término de ídolos con el Dios verdadero, hace un contraste entre los ídolos y el Dios verdadero. Cuando nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos, cuando Él está hablando que guardaos de los ídolos, está diciendo, guardaos de que alguien nos venga a predicar otro evangelio diferente, un camino que pueda ser más fácil, pero es un camino de error. Mantente en el verdadero, porque tú estás en el verdadero. Estamos en Jesucristo. Tomemos ejemplo a los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él caminó en esta tierra. Que no nos vendan un evangelio fácil, liviano, y mostrándonos milagros, sanidades, pero por el otro lado vemos un evangelio en la idolatría que Dios no quiere y nos desvíe del buen camino del evangelio el cual hemos aprendido. Pues entonces Juan hace un contraste en este versículo con el término de ídolos con el Dios verdadero, cuando hace referencia aquí a los falsos maestros, que desde el principio de la iglesia se están manifestando los falsos maestros para desviar, para dividir la iglesia, para apartarnos del Dios verdadero, para que nos apartemos de la doctrina, de la santidad, de la enseñanza del evangelio, el cual hemos
ha aprendido desde el principio. Cuando nos muestran cosas bonitas, y muchas veces se nos hace difícil entender las cosas que escuchamos. Pero en ese momento tenemos que ir ante el Señor a buscar el conocimiento. Y en medio de todas estas circunstancias, tenemos que mantenernos en la fe. En la fe de que yo estoy en el verdadero, en el amor hacia Dios. Cuando vienen esos momentos de tentación que de muchas maneras se manifiestan, y uno de los momentos de tentación que se manifiestan en estos tiempos es esa, cuando nos quieren desviar del camino de la verdad el cual hemos profesado por tanto tiempo, del evangelio que siempre hemos creído. El enemigo trata de quebrantar nuestra fe con la idolatría. Trata de que nuestro amor no siga en la misma dimensión de fortaleza, sino que comencemos a mirar otras cosas que son de la idolatría. Pero la palabra del Señor nos manda que tenemos que continuar en el amor. Yo estoy en el verdadero. Yo tengo fe de que este evangelio que he profesado, y he visto tantas maravillas, y he visto respuesta de Dios a mis oraciones, y he podido vencer las tentaciones, yo sigo viviendo en esa obediencia que Dios quiere que vivamos. Juan hace un contraste entre los ídolos y el Dios verdadero. Los ídolos nos tratan de arrastrar a la mundanalidad, a que nos olvidemos del primer amor. Pero la fe, el amor, tiene que permanecer en nosotros, inquebrantable. ¿Y cómo nosotros mantenemos ese amor inquebrantable? Manteniéndonos en la obediencia del evangelio. Cristo padeció y yo estoy dispuesto a padecer por causa del evangelio, porque yo ando buscando una redención eterna. Y yo quiero que en el día que suene la final trompeta, esté muerto o esté vivo, que el poder del enemigo no me pueda retener, no tenga por dónde acusarme, sino que pueda levantarme para irme con mi Señor a vivir por toda la eternidad. Gloria a Dios. Ahora, 1 de Juan 2:19 nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Juan es claro. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Dice Juan. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Si Judas, el Iscariote, hubiese sido parte de los 12 discípulos, hubiese permanecido con Jesús. No lo hubiese negado. Se hubiese mantenido firme ahí. No importa la circunstancia. Pero como no era de los 12 discípulos, caminaba camuflajeado en la idolatría del mundo y de la maldad. No pudo vencer el poder satánico. Cuando le ofrecieron las 30 monedas, dijeron: vendo a Jesús.
porque no era del grupo. Ahora Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso no podemos confundirnos. No podemos confundirnos. Cuando alguien da la espalda al santo evangelio y se lanza a la apostasía, se lanza a la idolatría, se lanza al evangelio liviano, al evangelio fácil, porque no está dispuesto a padecer por la causa del evangelio, es porque no son de nosotros. Mis amados hermanos, su creencia y práctica falsa son los ídolos de las cuales se manda a los lectores que se protejan todo el tiempo. Los cristianos que estamos confiados en el verdadero, tenemos que mantenernos en nuestras creencias, en nuestras prácticas, no dejarnos que las prácticas falsas nos vayan a corromper, que la idolatría de las prácticas falsas de algunos supuestos cristianos nos vayan a desviar del buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos saquen del verdadero y nos lleven a la idolatría. Que nos saquen de lo genuino, de lo puro, del camino que nos conduce a la vida eterna y nos lancen al camino de la idolatría, de la falsedad. El camino que al postrer de los tiempos no podamos ser levantados de entre los muertos como se levantó Cristo. Porque Satanás tendrá el poder para acusarnos. Y cuando suene la final trompeta, no escuchemos el sonar de la trompeta, sino que nos quedemos ahí. No, tenemos que seguir en el verdadero, en el camino verdadero, el cual hemos trazado, creyendo con toda seguridad, lleno de fe, lleno de amor y sometido a la obediencia, que estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Que las prácticas falsas de los ídolos no nos corrompan, no nos desvíen, sino que nos mantengamos en esa fidelidad. Los maestros falsos consideraban que la filosofía del mundo era superior a la revelación de Dios. Eso lo vemos muy manifestado en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy se predica un evangelio de mucha filosofía. Hay muchos predicadores, muchos con mucha filosofía terrenal, pero alejados totalmente de la presencia de Dios, que tienen la filosofía terrenal por encima del evangelio verdadero. Se han convertido en predicadores idólatras porque han despreciado el camino verdadero y se han dirigido, se han desviado a las filosofías terrenales y viven predicando un evangelio completamente fuera de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Juan, y termino, le recuerda a los discípulos, a la iglesia verdadera: hijitos, guardaos de los ídolos. Tú estás en el verdadero, tú estás en Cristo. Guárdate de caer en la idolatría, guárdate de la filosofía de los predicadores y maestros de estos tiempos, que tú los ves que predican bonito, con mucha filosofía, pero apartado del Dios verdadero, de la verdad, del evangelio, apartados de la fe, apartados del amor, siendo desobedientes a la palabra del Señor. Juan nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdate
de que las filosofías no te corrompan, porque tú estás en el verdadero. Tú tienes la revelación verdadera. Tú estás en la enseñanza verdadera, en esa fe cristiana, ese amor, en esa obediencia. Que la fe, el amor y la obediencia. En conclusión, Juan resalta de nuevo la importancia de una adherencia fiel a los fundamentos de la fe. Juan nos dice: hijito, guardado de los ídolos, adhiérete más a la fe, adhiérete más al amor de Dios, adhiérete más a la obediencia, que te sientas más seguro, más firme en el Evangelio, el cual has aprendido, el cual has practicado durante toda tu vida. Pues esa es la cuarta y quinta certeza del cristiano, que no importa que pasen los años, no importa que hayamos envejecido, mantenemos esa firmeza, esa confianza, esa seguridad en nuestro Dios, viviendo en fe, que no importa lo que se levante, el Dios que yo le sirvo es quien pelea por mí, que este amor que hay en mi corazón hacia la obediencia, no hay nada que lo pueda enfriar, sino que yo sigo en ese amor en el cual he aprendido, que desde la temprana edad he sabido las sagradas escrituras, las cuales me han conducido por el camino de la obediencia, de la verdad en Cristo. Y en esa fe, en ese amor, en esa obediencia, me voy con el Señor, con esa seguridad de que yo estoy en el verdadero, en el camino verdadero, en el camino que Cristo ha trazado para mí, para que yo viva en esa santidad dentro de la voluntad de Él. Así que Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. En esta tarde vamos a ir terminando nuestro culto. Vamos a ir a cantar una breve alabanza. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel, el patrón, el pueblo de Israel, el patrón, el pueblo de Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus grandes bondades, Señor. Gracias porque una vez más tú nos has permitido exponer tu palabra, mi Dios.
Gracias por la unción que tú nos das, Señor. Gracias, mi Dios. Te pedimos por los oyentes, Señor, que tú seas quien los haya fortalecido con tu palabra en esta tarde. Ayúdales a entender tu palabra, mi Dios. Aquellos que pertenecen a la congregación, aquellos que nos sintonizan de otras congregaciones, aquellos que todavía, Señor, no te conocen, no han dado el paso de fe, Señor. También te pedimos por ellos, Señor, para que tú seas, Señor, quien les llenes de la fe, del amor, de la obediencia, mi Dios, Padre, y que tú les ayudes, Señor, a entrar en la dimensión tuya, Señor, en la voluntad tuya, Señor, creyendo de todo corazón que tú eres el Dios verdadero y que solamente en ti hay redención, Dios. Mira a los enfermos, te pedimos sanidad también para ellos, Señor. Que tú sanes los enfermos, que tú libertes los cautivos, mi Dios amado, que tú suplas todas nuestras necesidades, Señor. Gracias, mi Dios amado, te doy. Gracias por esta bendición de estar en tu casa de oración, exponiendo tu palabra, mi Dios, rindiendo culto de alabanza, de adoración a ti, mi Dios, lo cual te pedimos que tú recibas, Señor, esta humilde ofrenda, Señor. Que tú seas quien me perdones si en algo, mi Dios, te he faltado. Completes lo que pueda faltar, mi Dios, y que quede como una ofrenda grata ante tu presencia. Despídenos en paz hasta nuestros hogares, pero que la presencia tuya, Señor, esté con nosotros en todo momento, en todo lugar. Así te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.